Ante todo, quiero que quede claro que esto es un episodio simplemente para dar mi punto de vista sobre mi percepción sobre esta persona de la que voy a hablar, porque yo no tengo conocimientos técnicos sobre el tema del uso de la química en el mundo del fitness o del deporte. Y simplemente, como lo conozco desde hace unos cuantos meses, he podido ver muchas entrevistas, he podido pues ver lo que él transmitía, ¿no? O por lo menos la percepción que yo tengo de, en este caso, Alfredo Martín, que también conocido en internet como Héroe Fitness al principio y luego Villano Fitness. Pues es un poco os voy a comentar rápidamente las impresiones que a mí me dio y lo que yo entendía que hacía en internet esta persona, ¿vale? Bien, Héroe Fitness o Villano Fitness era el seudónimo que utilizaba Alfredo Martín, que era un influencer en el mundo fitness. La gente decía que era culturista, él no se denominaba culturista porque oficialmente no se presentaba a competiciones de culturismo ni nada por el estilo. Y Alfredo era muy conocido en internet por hablar libremente y abiertamente sobre el uso de química en el ámbito deportivo, ¿no? Para pues tener ganancia muscular mucho más rápido, conseguir un cierto volumen que de forma natural no se conseguía. Y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Obviamente, Alfredo, pues se hizo mucho más conocido cuando subió ese vídeo hablando de la polémica de Bayreuth, este streamer que dio positivo después de un combate de boxeo, que además se dio en la televisión, en DAZN, y a los meses, pues salió que había dado positivo. Bayreuth, de hecho, compitió en todos en las veladas de Ibai, aunque son a nivel amateur, obviamente no tiene mucho que ver, pero como que, todo esto saltó la polémica y él hizo su vídeo. En su vídeo defendía a Virus, bueno, daba su opinión básicamente, y yo fue ahí cuando lo conocí. Es cierto que él había dado ya entrevistas a gente como Pico de Oro, que es otro streamer, bueno, youtuber que también está en el mundo fitness y demás, y pude ver esa entrevista. Y luego al poco tiempo le di una entrevista a Alex Fidalgo en su podcast Lo que tú digas, que yo he hablado muchas veces de ese podcast aquí porque yo soy un usuario que lo consume a diario, o sea, vamos, a diario cuando él sube episodios, ¿no? Entonces ahí fue donde ya lo conocí mucho más, donde él contaba su experiencia, cuando había empezado a utilizarlo, qué utilizaba, cantidades que utilizaba. Bueno, dio muchos detalles, tanto de lo bueno en el sentido que es qué es lo que hacía a nivel físico para que la gente lo usase y por qué lo usaban. Y obviamente, como en todas las entrevistas que daba él, pues se hablaba de la parte mala, que en muchos casos, pues obviamente, aparte de ser la peor, es la que ciertamente tiene unos riesgos que te pueden acabar costando pues la vida, ¿no? Entonces, obviamente, era una persona que yo en las entrevistas que lo he visto, era muy sincero. Él contaba sus problemas de salud con este tipo de uso de cosas, porque además era una persona que abusaba. Él decía hace 3 meses que ya no tanto, pero obviamente abusaba mucho de este tipo de químicos, porque utilizaba 4 o 5 veces. No es que digan las dosis recomendadas, porque yo esta mañana estaba pensando y realmente una persona no necesita pincharse de forma habitual. Por lo tanto, todo lo que te metas son dosis que no necesitas y que van a aumentar de alguna forma lo que ya tiene el cuerpo, porque, por ejemplo, él se pinchaba testosterona, que es una cosa que el cuerpo produce por sí sola. Entonces, si tú te pinchas una vez, ya le estás dando más de lo que el cuerpo necesita. El cuerpo no necesita testosterona si no tienes un déficit, se entiende, ¿no? Entonces él, pues decía que se pinchaba, que utilizaba 4 o 5 veces, vamos a hablar de dosis recomendadas, que es como hablaba él, más de las que se necesita el cuerpo, utilizaba hormonas de crecimiento, bueno, y muchísimas cosas de las que el propio Alfredo reconocía que abusaba. Entonces, siempre he sido una persona que yo he visto honesta. Hablo de él en pasado porque, vale, no lo he dicho, falleció el lunes pasado, el lunes 27 de noviembre, se conocía la noticia de que había fallecido. Hay teorías, pero no se sabe la causa real, aunque yo entiendo que con el abuso que hizo de este tipo de fármacos o de químicos, algo ha tenido que ver en la causa final de su fallecimiento, porque una persona de 29 años, como tenía él, eh, que encima reconoció abiertamente que había abusado muchísimo durante muchos años, pues entiendo que pues algo habrá tenido que ver directa o indirectamente este tipo de prácticas, ¿no? Em, entonces él abiertamente reconocía pues los problemas que causaba usar este tipo de cosas, ¿no? Él no dormía bien, necesitaba una máquina para dormir, incluso medio bromeaba con ello, decía que a veces le costaba respirar y otro tipo de patologías o de cosas que sufría por el uso de estas cosas, ¿no? Pues que se le caía el pelo, problemas en algunos órganos, a lo mejor que no eran graves, pero que él decía que sí que eran derivados de eso.
Y él decía que sus analíticas que estaban bien entre comillas, ¿no? Pues que no sufría ningún problema. De hecho, en el episodio que os dejaré linkeado, que es la entrevista que dio hace 3 meses a Alex, me sorprende algunas declaraciones que hacía, ¿no? Se puede ver que él, por ejemplo, dice que aunque las analíticas le salgan bien, es muy probable que esté incubando algo internamente y que no lo sepa por una analítica y que directamente creo que llega a decir que puede amanecer muerto al día siguiente, o le puede dar un infarto y no llegar a saberlo, ¿no? Eh, o directamente también reconoce que de hecho, él abiertamente dice en esa entrevista: "A mí es que de momento no me ha dado el cuerpo ningún aviso, rollo que me hayan tenido que ingresar por algo". Dice: "Si no, a lo mejor entonces me empezaría a preocupar". Claro, una persona que dice eso cuando te está reconociendo a la vez que abusa de este tipo de cosas, que abusaba, cuando obviamente no es bueno, y hay unas estadísticas que hablan de una gran cantidad de muertes de gente que ha hecho esto mismo por infartos, abrumadora, y de gente muy joven, pues te sorprende que digas: "A ver si me avisa el cuerpo y cuando me avise ya paro", ¿no? Pero bueno, al final cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿vale? Ante todo me pareció una persona honesta, una persona que en ese mismo entrevista dice que reconoce que sacrificaría 10 años de su vida por seguir con este estilo de vida, etcétera, etcétera. Es una entrevista muy, creo que muy didáctica, que puede enseñarte mucho a gente como yo, sobre lo que es este mundo y sobre lo que, pues realmente las consecuencias que tiene, ¿no? Porque tú escuchas una entrevista así y lo último que te apetece es hacer lo que estaba haciendo ese hombre. Que luego cada uno haga lo que quiera, ¿no? Em, pero al final, la opinión que yo tengo de Alfredo es que era un tío honesto, que era un tío que sabía lo que hacía. Lo que pasa es que yo creo que una persona no es consciente realmente de lo que hace hasta que no ve las consecuencias de sus actos. Porque tú puedes leer que fulanito ha muerto y si tú vas a hacerte análisis como él se hacía y te salen, entre comillas, bien, vas a seguir haciéndolo. Pero yo creo que también hay que ser realmente consciente de que si estás abusando de algo o le estás metiendo al cuerpo algo para lo que no está preparado, em, y sobre todo algo que no necesita, porque no lo necesita, lo haces por verte bien, o sea, es algo mental más que algo necesario. Hay que saber, yo creo, cuándo parar o tener un poco de conciencia de que no es que acortes tu vida 10 años, porque en el caso de Alfredo, su vida ya no existe, ¿no? Entonces, creo que las cosas son más graves de las que pueda parecer. Y bueno, ya para terminar, hay gente diciendo que si él estaba en defensa del uso de este tipo de cosas, o que si las promovía o las fomentaba o no sé qué. He de decir que este episodio no es la primera vez que lo grabo, ¿vale? Es la segunda. Porque yo no había visto o no sabía que Alfredo tenía una academia donde, bueno, la academia creo que sigue existiendo, donde básicamente enseña a cómo usar este tipo de fármacos, a cómo aplicárselos, las dosis y demás, creo. Que la academia va un poco enfocada a la gente que lo usa, darle un uso, vamos a decir, correcto. Para mí eso es promover el uso, porque tú le estás dando a la gente las herramientas necesarias para que lo usen, ¿vale? Entonces, cuando tú a la gente le das el camino, le das la caña para pescar, por decirlo de alguna forma, y le estás diciendo a dónde tiene que ir a pescar, de alguna forma lo estás promoviendo. O sea, yo, si quiero hacerlo y tú me dices cómo hacerlo, me estás enseñando a hacerlo. Entonces, indirectamente creo que sí que lo promueve. Luego, que era defensor del uso, habría que ver qué entiendes como defensor del uso. Él lo usaba, pero yo en las entrevistas que le he visto no iba diciendo a la gente úsalo, por ejemplo, porque era muy claro y siempre ha contado de primera mano los efectos secundarios y los graves problemas que contrae usar este tipo de cosas. Entonces, que era defensor o no era defensor, él lo usaba, él contaba su experiencia y es cierto que tenía la academia. Entiendo que defendía que la gente si lo quería usar que lo usase, pero yo no le he visto a la gente a él animar a la gente a hacerlo, ¿sabes? Sí que puedo entender que, obviamente, como él lo usaba, pues al final sí que defendía que la gente lo usara si quería. Porque si él lo está usando, está contando su experiencia y demás, pues sí que puede ser en cierta medida defensor del uso de este tipo de cosas. Pero también entiendo que en toda historia, en todo cuento, en toda película, tenemos que entender que hay dos partes, la parte buena y la parte mala. Si tú te quedas solo con una parte de las dos porque te conviene, el problema es tuyo, no de Alfredo. O sea, si Alfredo te está diciendo que no puede respirar bien por la noche, que tiene ciertos problemas físicos o de salud por usar este tipo de cosas, eres tú el que si quieres omitir esa parte, que tienes que aceptar que existe esa parte, aunque la estés omitiendo, ¿no? Entonces, al final, como en toda historia, hay la parte buena y la parte mala, y de cada uno depende querer solo quedarse con la que le convenga o entender que están las dos partes y que no te compensa quedarte solo, o sea, digo que no te compensa hacerlo porque la parte buena no es
La parte buena es peor que la mala, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que no compensa hacer algo, porque al final tienes más que perder que ganar. Así que nada, descansa en paz, Alfredo, y hasta el próximo episodio.